Recientemente tuvimos una actualización de Jungkook. Se compartió foto de Jimin en Red Note, una fotografía de sí mismo durante The Moon Party, en compañía de sus amigos, entre ellos el actor Lee Jimin. En la imagen se le ve realmente hermoso, con una naturalidad que no necesita de poses elaboradas, lo que demuestra una vez más su encanto espontáneo. Por otro lado, ayer Jungkook fue visto en el aeropuerto rumbo a Nueva York. Lo interesante es que no viajó solo, ya que estuvo acompañado de Hobi, J-Hope. Ambos se mostraron tranquilos y relajados mientras caminaban por la terminal. En un inicio muchos pensaron que ambos iban al mismo destino. Sin embargo, más tarde se confirmó que Hobi viajó a Japón. Mientras tanto, respecto a Jungkook, comenzó a circular con fuerza el rumor de que asistirá a la Semana de la Moda en Nueva York, específicamente al desfile de la colección de Calvin Klein, marca de la cual es embajador global. Ahora, en cuanto a Jimin, algunos seguidores han especulado que podría viajar próximamente para encontrarse con Jungkook. Sin embargo, dudo mucho que esto sea cierto. Según sabemos, Jimin no tiene viajes programados hasta octubre. Lo más probable es que por ahora permanezca en Corea, ya que su próximo evento confirmado será el 1 de octubre, en París, y hasta entonces es cuando lo volveríamos a ver viajando oficialmente. Podemos hablar de lo mucho que han crecido en su coquetería Jimin y Jungkook a lo largo de los años. En los escenarios más recientes, durante los últimos conciertos que tuvimos la oportunidad de ver, su química era simplemente innegable, fuerte, natural y cada vez más evidente. Esa conexión especial que comparten se reflejaba no solo en las miradas y sonrisas, sino también en la manera en que interactuaban entre sí, transmitiendo complicidad con cada gesto. Miren ustedes mismos.
Siempre se dice que es Jimin quien busca a Jungkook, pero si observamos con atención, notamos que muchas veces es Jungkook quien no puede resistirse cuando tiene a Jimin cerca. Basta con ver la manera en que sus manos se dirigen de forma casi instintiva hacia la cintura de Jimin, como si necesitara tenerlo más cerca, como si esa cercanía fuera indispensable para él. Ellos siempre han demostrado este tipo de cercanía mutua. No es que Jimin sea el único que pone de su parte. Junto con Jungkook, sus interacciones y su conexión son recíprocas. Uno no puede dudar de ellos. Ahora podemos detenernos a hablar de la manera tan especial y hermosa en la que Jungkook mira a Jimin. No es una simple mirada, es un gesto cargado de admiración, cariño y una devoción que pocas veces se puede presenciar de forma tan evidente. Esa expresión en sus ojos demuestra que, más allá de ser compañeros, Jungkook se ha convertido en el fan número uno de Jimin. Alguien que lo observa con un respeto profundo y con un amor silencioso que trasciende cualquier etiqueta o definición de relación que otros quieran imponerles. Lo que transmiten no depende de un nombre, sino de la forma tan única en la que se conectan. Personalmente, fue esa mirada de Jungkook hacia Jimin lo que me llevó a creer en el Jikook. Y es que, si bien es cierto que dentro del grupo todos se admiran y se respetan de una manera genuina, algo que ellos mismos han expresado en palabras y mensajes a lo largo de los años, lo que ocurre entre Jungkook y Jimin es distinto. Esa admiración compartida tiene un matiz diferente. En Jungkook se nota una entrega especial, como si sus ojos encontraran en Jimin un refugio, como si apartar la vista significara perder algo invaluable. Sus miradas hacia él son tan intensas y cuidadosas que pareciera que Jungkook quisiera atesorar cada instante, como si temiera que Jimin pudiera desvanecerse si dejara de observarlo. Esa vulnerabilidad, mezclada con ternura, lo vuelve único. Por su parte, Jimin no se queda atrás. Él tiene una forma particular de corresponder a ese afecto, con gestos coquetos, sonrisas suaves y un lenguaje corporal que parece creado solo para Jungkook. Todos sabemos que Jimin suele ser coqueto y atrevido por naturaleza, pero cuando está frente a Jungkook, ese encanto se transforma en algo aún más tierno. Es como si, a su lado, Jimin encontrara un espacio seguro para dejar salir su lado más dulce, convirtiéndose en un bebé consentido, como muchos suelen decir. Su voz se suaviza,
Su manera de hablar se vuelve delicada y juguetona, y cada uno de sus gestos está cargado de una dulzura que parece hecha para desarmar a Jungkook. Lo más fascinante es cómo Jimin sabe exactamente cómo llegar a él, cómo provocar en Jungkook esa mezcla de sorpresa, rendición y complicidad. Y Jungkook, que a menudo se muestra fuerte e independiente, parece no poder resistirse cuando es Jimin quien lo mira, lo toca o le habla con cariño. Ahí es donde se revela lo especial de su vínculo, un equilibrio perfecto entre la devoción silenciosa de Jungkook y la ternura coqueta de Boyfriend. En esa dinámica hay algo profundamente romántico, aunque nunca se declare abiertamente. Es un lenguaje propio, hecho de miradas, sonrisas, gestos y silencios compartidos. Y es justamente eso lo que hace que el Jikook no necesite etiquetas ni explicaciones, porque lo que transmiten simplemente se siente.